Si la fuente de los ingresos tuyos fueron que trabajas para un empleador y él te paga por planilla, y esa es la razón de tus ahorros, en ese caso no debes declararlo porque ya está declarado por tu empleador. Es lo que se conoce como quinta categoría en el Perú. Entonces, si tú trabajas, si tus ingresos, tus ahorros han sido producto de un trabajo donde te da el empleador, obviamente que no. Pero, a ver, si tus ahorros son producto de que tú arriendas un inmueble y eso te genera una utilidad, en el Perú, en tu país donde estás también de la misma manera, deberías de declarar ese ingreso con el 5% de lo que tú arriendas. Si tú arriendas bien, ahora quiero algunas preguntas que me parezcan interesantes absolverlas, ¿ok? Vamos a aprender hoy en base a las preguntas que ustedes hagan. Así que les autorizo a que hagan preguntas que nos interesen. A ver, acá hay una pregunta interesante que me interesa responderlo como cultura general. Gracias por esta pregunta, porque probablemente mucha gente no lo sabe. Él dice... Diego dice, pregunta, ¿cuáles son los efectos jurídicos de constituir un patrimonio familiar sobre un inmueble? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de constituir un patrimonio familiar sobre un inmueble? ¿Qué es un patrimonio familiar? Estoy seguro que muchos no lo saben, algunos lo saben. Y qué importante ahorita, si te entras al negocio de los bienes raíces, saber ¿qué es un patrimonio familiar? Gracias por la pregunta. Miren, ¿ves cómo las preguntas nos van a ayudar? A ver, vamos a lo siguiente. Vamos a explicar. Vamos a empezar con esto. Cuando tú eres una persona, tú, tu esposa, la familia, se dedica a los negocios, cuando tienes tu empresa, cuando abres un negocio, sea de bienes raíces o cualquier otro negocio, la primera pregunta que viene a la cabeza es, ¿qué pasaría si es que el negocio me va mal? Si es que quiebro, si es que dejo acreedores, ¿qué podría pasar con este patrimonio que he construido? Con mis cosas, con mis bienes, con mi casa, con mi departamento, con lo que tengo. Y lo más valioso, mi casa, mi departamento. Y entonces tú lo que te estás queriendo decir es, en el fondo, puedo poner en riesgo a mi casa, donde vive mi esposa, mis hijos, o solo tus hijos, no sé. Y ese es el riesgo que podrías correr, no solamente porque abres un negocio, también podría ser porque eres gerente general de una empresa. La corresponsabilidad, por ejemplo, podría ser aplicado. Escúcheme, en Latinoamérica en general. Entonces, ¿hay alguna figura jurídica que pueda proteger tu casa respecto a que si más adelante tuvieras acreedores y no puedan chocar, tocar, embargar, ejecutar, rematar tu casa? ¿Hay una figura que proteja mi casa? Sí, eso se llama patrimonio familiar. Eso se llama constituir un patrimonio familiar. Jorge Gil ha celebrado varios patrimonios en mi ejercicio de abogado antes, cuando daba asesoría,
porque era la recomendación que yo daba. Daba recomendaciones a los gerentes, daba recomendación a los que se dedicaban a una empresa. Oye, constituye un patrimonio familiar. Ahora bien, vamos a explicar cuáles son los requisitos y en qué situación aplica y en qué situación no aplica. A ver, si el día de hoy yo constituyo, tengo que hacer una minuta como patrimonio familiar, mi casa, ¿correcto? Hago una minuta, el abogado redacta, ¿sí? Estoy constituyendo un patrimonio familiar a favor de mi esposa, de mis hijos, etcétera. Esto, como cualquier compraventa, esta minuta se lleva a la notaría, el notario igualito como una compraventa o como una donación, lo va a llevar a registros públicos. ¿Correcto? Pero hay un requisito, ¿correcto? ¿Cuál es? Que haya una, bueno, dependiendo del país, hay países que no y hay países que sí, donde piden una publicación previa en los diarios de mayor circulación, 3 veces, no en todos los países. Bueno, y se inscribe en registros públicos. ¿Se inscribe dónde? En la partida registral, donde dice que el inmueble inscrito en la partida número tal se ha constituido un patrimonio a favor de ABCD. De tal manera que toda persona que tiene acceso a la partida registral va a ver que está constituido ese inmueble como patrimonio familiar. ¿Qué significa eso? Nadie me lo toca. Como que ustedes pueden embargar donde quieran, pero esta casa no me la embargan, no la ejecutan, no. Ahora, ¿quiénes no lo pueden hacer? Obviamente, está clarísimo que eso no lo puede hacer, ejecutar, aquellos que contraen una creencia posterior. Mayo. Si yo voy al banco en junio y hago un préstamo de dinero, pues la deuda se generó en junio. Ya estaba constituido el patrimonio familiar. Y por tanto, el banco estaba en la obligación de investigar y ver que si más adelante Jorge Gil no paga esa deuda, ellos no pueden embargar mi inmueble. Está claro también que no lo voy a poder utilizar como garantía hipotecaria. Si más adelante Jorge Gil necesita plata para su negocio y dice, mi casa lo voy a dar en garantía al banco, el banco me va a ver la partida y dice, oye, ¿cómo me vas a dar en garantía si yo no voy a poder ejecutar? Ahí tienes un patrimonio familiar. Primero levántalo para que esté libre y yo te pueda dar la hipoteca. Está clarísimo. Entonces, es una especie de ponerlo bajo 7 llaves, tu casa, tu departamento. Es una especie de guardarlo en una caja fuerte y que solamente sirve ¿para qué? Para que nadie te lo toque. ¿Cuál es el problema o las desventajas? Que si tú quieres capital de trabajo y quieres plata, préstamo, no vas a poder tener acceso. Te lo van a tener, vas a tener que desafectarlo el patrimonio familiar. Ahora bien, ¿y qué sucede con los acreedores que tú tenías antes? Si yo constituí en mayo del 2020, pero tuve acreencias de diciembre del 2019, tuve acreencias del 2019, junio 2017, ¿qué sucede con esos casos? ¿Qué sucede con la deuda del impuesto predial del municipio, pero que se generaron en el 2017, 2016? ¿Qué sucede con SUNAT, la empresa del Tesoro Público que me quiere cobrar deudas mías? No pagué mi renta, no pagué N cosas, me multaron, pero son deudas. En ese supuesto caso, hay una presunción de que Jorge Gil está utilizando la constitución de patrimonio familiar para evadir a mis acreedores. Y obviamente la figura no funciona así. En ese caso, esas personas, esas empresas podrán iniciar las acciones que correspondan
para que el patrimonio familiar, obviamente, a ellos no les afecte. Porque ellos pueden demostrar que la creencia fue anterior y lo único que está buscando Jorge Gil es evadir la responsabilidad económica. Ya está claro. Ahora sí aprendieron algo más. ¿Cómo pueden utilizar, cómo pueden constituir patrimonio familiar? Entonces, si tú te dedicas a negocios y tú dices, no, mañana me pasa algo, me muero, sucede algo y después de repente la empresa quiebra, constituye patrimonio familiar. Si tú no tienes acreedores o en todo caso constituye patrimonio familiar no, y cumple con tus acreedores anteriores y normal. De ahí para adelante va a funcionar la constitución del patrimonio familiar. Entonces, los efectos jurídicos que me preguntaba Diego, está clarísimo. Son a partir de ahí, para mis futuros acreedores, para mis futuros, los que todavía no existen, ellos tienen que respetar ese patrimonio familiar. A mis acreedores anteriores, obviamente hay una presunción de que yo estoy queriendo evadir el pago. Clarísimo, bien. Por ejemplo, preguntas como estas que nos ayudan a compartir a todos, esas son las que me interesan que ustedes realicen. Vamos a leer otra pregunta que nos resulta interesante. Otra pregunta que me dicen, voy a aclarar. Yo iba a entrevistar a Víctor Espinosa. Víctor Espinosa es un abogado que conoce mucho sobre todo lo que son derechos, temas, dicta clases, o sea, es un abogado fresco porque ha salido de la universidad, etc. Y en 2 oportunidades lo quise entrevistar para que hablara sobre el tema, las diferentes formas, cómo puedes inscribir una propiedad en registros públicos. Y él iba a hablar desde su estilo, desde lo que él conoce, las diferentes formas de prescripción adquisitiva, la larga y corta, los requisitos, lo que te pide el municipio y todo el tema. Iba a hablar sobre los títulos supletorios, sobre que es otro mecanismo para llegar y cuándo se utiliza. Y en fin, iba a hablar sobre toda esa temática. Y en 2 oportunidades no nos pudimos conectar porque al parecer donde él vive la señal es débil, se corta, no sé, el asunto es que 2 veces lo quise entrevistar. Habíamos quedado ya, ¿sabes qué? Lo reprogramamos, pero va a ser lo mismo. Ahora, en su zona, se congestiona el internet. Entonces, lo que yo voy a hacer mejor es grabar un video, porque su participación de él me parece muy interesante. Voy a grabar un video con él mediante Zoom y después ese video lo subo en estreno. Así que mañana mismo en la mañana lo llamo y lo subo en estreno, no sé qué día, estos días, porque me están hablando sobre ese tema de prescripción. Y de esa manera ya aseguro efectivamente su participación. Yo sé que su participación va a contribuir mucho en el conocimiento de las personas que son ustedes, ¿ok? Así que a eso me comprometo. Bien. ¿Qué más? Herbert Palacios. Me hace una pregunta de cultura general que obviamente todo lo vinculado a los bienes raíces me parece interesante poder hablar de esto. Elmer Palacios dice, doctor, ¿estoy obligado a declarar mis ahorros ante SUNAT para iniciar en los bienes raíces? Pero depende, pues, esos tus ahorros, ¿cuál es la fuente de ingresos? A ver, si la fuente de los ingresos tuyos fueron que trabajas para un empleador y él te paga por planillas, y esa es la razón de tus ahorros, en ese caso no debes declararlo porque ya está declarado por tu empleador. Es lo que se conoce como quinta categoría en el Perú. Entonces, si tú trabajas, si tus ingresos, tus ahorros han sido producto de un trabajo donde te da el empleador, obviamente que no. Pero, a ver, si tus ahorros son producto de que tú das, arriendas un inmueble y eso te genera una utilidad, en el Perú, en tu país donde estás también de la misma manera, deberías de declarar ese ingreso con el 5%, el 5% de lo que tú arriendas. Si tú arriendas el alquiler, el monto es $1,000, tendrías que, en estricto, o sea,
poniéndote la mano al pecho, como corresponde, y debiendo de pagar y honrar el impuesto, tendrías que pagar el 5%. Es decir, $50 cada mes. Y todo negocio, escúchelo bien, todo negocio que uno realiza como persona natural, no como empresa, debería de declarar el 5% de esas ganancias que obtienes. Si tú eres taxista o alquilas tu vehículo y ganas, pues, no sé, 50, 60 soles, en teoría deberíamos de pagar ese 5%, ese 5%. Entonces, señores, todo negocio que implica ganancias, en teoría debemos ganarla. Esa es la razón por la cual que hay dos tipos o dos maneras como el Tesoro Público en el Perú, llamado SUNAT, hace, o sea, hay toda una estructura para poder cobrar el respectivo impuesto. Por eso es que encarga a las empresas para que retengan en determinadas operaciones, porque es mucho más fácil controlar a una empresa que a 200 personas que consumen un determinado producto. Si una empresa, por ejemplo, da un servicio a un abogado, a un ingeniero, un servicio, la empresa retiene de su recibo de honorarios un porcentaje. Y si le emite una factura, igual retiene un monto del IGB, por ejemplo, porque de esa manera ayuda y contribuye a SUNAT a que se le pague la deuda. Yo creo que también voy a hacer clases de cultura general algunos días para poder avanzar en el ABC de muchas cosas que están alrededor de los bienes raíces. Yo creo, a ver, si hay algunos que les parece interesante, alguna vez alguien me explicó, me dijo, doctor, ¿usted podría explicar también cosas, culturas como los tributos y todo eso? Sí podría. No soy un experto, pero hay cultura general para poder explicar y todos podamos entender cómo se dan los mecanismos, por ejemplo, de pagos de impuestos, por qué tenemos que pagar, cómo se realiza, por qué hay incentivos y desincentivos. O sea, hay de todo, en realidad hay muchas cosas por hablar. Por ejemplo, me voy a meter en un campo que no es mío. Siempre me he preguntado de chiquito, como ustedes, toda la vida, oye, ¿por qué en las crisis y habiendo tanta pobreza, por qué el Banco Central de Reserva no emite, no comienza a usar la maquinita y comienza a generar un montón de billetes verdaderos y comienzan a repartir de casa en casa? Creo que todo el mundo nos hemos preguntado eso. Y la pregunta es, ¿por qué no hace eso? ¿O es que no lo han hecho gobierno? Lo han hecho. La pregunta es, ¿por qué no debe hacer? La pregunta es entender, por ejemplo, qué significa el dinero en relación a la producción de cada país. O sea, habría que entender de verdad mucha de esta cultura general, que yo lo he entendido después ya de viejo lo he entendido en base a las lecturas, y hablando con otras personas. Pero ¿cómo se genera la inflación? ¿Cómo se genera la inflación? ¿Qué es el PBI, por ejemplo? ¿Qué es el PBI? ¿Por qué el PBI nos sirve como un medio para poder saber cuál es la economía de cada país? Es decir, no sé si les parece interesante o aburrido, pero de verdad a mí me hubiese gustado que de joven él lo haga facilito y me explique toda esa situación para ir entendiendo una cultura general que a todos nos puede servir para poder explicar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Me encanta a mí particularmente me encanta aprender temas vinculados generales a economía, a situaciones de esa manera, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho a los jóvenes, ayudaría. No es mi tema, yo sé que, porque tu tema es bienes raíces, sí, pero a veces sí, me da cosa por querer transmitir otros temas que nos ayuden, Hay personas que me escriben y me dicen, Jorge, he visto un video tuyo que dices que si tu dinero no está declarado, mejor no te metas a estos negocios de los bienes raíces. ¿Por qué dices eso? Me da miedo. Y entonces explicarles por qué. Obviamente,
porque si haces operaciones por encima de $10,000 o equivalente en tu moneda de tu país, hay un sistema que te va a detectar y que tarde o temprano te va a detectar, y si ese dinero no está declarado, no hay forma de justificar, haces 2, 3, 4 operaciones, te vas a meter en un problema, te vas a meter en una camisa de 5 varas, como alguna vez hemos escuchado. Por eso lo digo. Y por eso, de repente hay que explicar las razones. Por ejemplo, un país, ¿por qué no quiere plata de la minería ilegal? Son millones. ¿Por qué se rechaza el dinero del narcotráfico? Porque si plata es plata, o sea, hablemos en criollo, plata es plata, ya, pues que haya movimiento, da trabajo. ¿Por qué? ¿Solamente por una cuestión moral? ¿Solamente por una cuestión principista? ¿O hay otra cosa más adicional a ello? Sería temas interesantes. ¿Por qué todos los estados persiguen el lavado de activos? ¿Solamente por el consumo, para que no malogre a las personas, a los jóvenes, adolescentes? ¿O hay otro tema más detrás de todo eso? Entonces, señores, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que responder desde que están vinculados directamente o indirectamente a los bienes raíces. ¿Sí? Entonces, hay demasiada temática para poder desarrollar. Unas no están directamente con los bienes raíces, sino como cultura general, pero sí sería muy interesante poder hablar algunas cosas que me interesan y que me gustan, ¿no? Bien. ¿Qué hora es? Van a ser las 10. A ver. Bien. Marco Antonio Paredes hace una buena pregunta. Esas preguntas que ayudan a todas, esas son las que tienen 5 estrellitas. Y yo le pongo su carita feliz en su frente, así como los profesores de inicial. Él dice lo siguiente, Marco Antonio dice, en el caso de copropietarios, una pareja de esposos, para empezar, una pareja de esposos se llama sociedad conyugal y otra cosa son copropietarios. Son dos conceptos distintos. Los esposos no son copropietarios. Ellos son una sociedad conyugal. Lo que compre uno pertenece a los dos. Así el otro se quede en la casa, así él sea desempleado. Si tú compras un bien, es de los dos. Mientras que los copropietarios son dos cosas diferentes. Los copropietarios pueden ser, a ver, por ejemplo, los herederos. Los herederos son copropietarios, los 2 hermanos o los 3 hermanos que han heredado un inmueble son copropietarios. Los que hacen junta de capital, o yo y un amigo más compramos un lote, los dos somos copropietarios, puede ser 50-50 si colocamos la misma cantidad de dinero, o puede ser 50, él 70 y yo 30. Esos son copropietarios. La sociedad conyugal no es una copropiedad, es una unidad. Es una unidad. ¿Podrían ser copropietarios una pareja de esposos? Sí. ¿Cuándo? Podrían ser copropietarios si los dos entran al otro régimen, que es electivo, se llama separación de bienes, separación patrimonial. Es decir, hacen una minuta, van al notario donde separan sus bienes y los bienes que tienen como sociedad conyugal, cuenta de ahorros, departamentos, vehículos, en esa minuta se separan. Ese vehículo pertenece para Jorge Gil. El otro vehículo pertenece para la esposa. El otro, la casa se queda la esposa, yo sin casa. Ojo, no estoy diciendo que se están divorciando. Yo estoy diciendo un ejemplo de lo que es una separación de bienes. Una vez que está definido todo el menaje de la casa, la soya, se queda la señora. Ok, se inscribe el notario y el notario lo manda en el registro público, así como existe un registro de inmuebles, hay un registro de personas. En el registro de personas se inscribe en una partida también que tiene un número, donde hay una separación de bienes, esas personas que están casadas. Y entonces, ¿qué significa? Que a partir de allí, el esposo o la esposa comprará bienes y ya no va a ser de la sociedad conyugal, va a ser de cada uno por separado. En ese supuesto caso, Juana y Pedro compran un terreno, cada uno pone 50-50 y a pesar que están casados,
pero están bajo un régimen de separación de bienes, pueden ser copropietarios. ¿Está claro? Entonces, pero la pregunta de Marco Antonio seguía avanzando. Dice, en el caso de copropietarios, una pareja de esposos vendieron un inmueble, ganaron $20,000. ¿Habría algún problema en que solo uno tribute el impuesto a la renta o que lo hagan cada uno de forma proporcional? ¿Cuál sería la recomendación? Señores, suficiente que declare uno y que pague el 100%. No hay problema, porque en la escritura pública ahí dice bien claro que el que está vendiendo son esposos y están firmando los dos. Si mañana por alguna razón, cosa que lo dudo, te llamara el Tesoro Público para decir, oye, no pagaste impuestos, no, si pagó mi esposo, presentan y listo, es una sociedad conyugal, está claro. Así que esto me sirve para poderles explicar a ustedes, mira cómo aprendemos con esta cultura general. De repente hubo gente que no sabía qué cosa es una separación de patrimonio. Una de las recomendaciones que yo hago en mis cursos, en un curso presencial, es que cuando tú entras a este negocio, tienes que hacer una separación de patrimonio. Porque te da dos opciones. Como empresa, cuando constituyas tu empresa, hacer operaciones, y como persona natural, como persona natural. Te permite hacer 2 operaciones tú y 2 operaciones tu esposa. Por lo menos las primeras veces, 4 operaciones, si es que están en un régimen de separación de patrimonio. Si no lo están, no van a poder hacer eso. Ok, bien. ¿Qué hora es? Una pregunta más por ahí, uno interesante. Buena pregunta. Jennifer Fernández me dice, doctor, de las técnicas que usted enseña, que nos explica, ¿cuál le parece que van a ser más aplicables ahora en el coronavirus? Interesante. ¿Cuál me parece que va a ser aplicable en este coronavirus? O sea, tú lo que me estás queriendo decir es, ¿cuál va a ser el más aplicable en términos entiendo yo, que oportunidad de negocio muy interesante porque vamos a poder tirar la red y va a haber mucha pesca? En realidad en varios, ¿no? En varios. Pero vamos a mencionar solo 2 para que tengan una idea. 2. Una de ellas, que estoy seguro, así, dime dónde pongo mi mano y dónde firmo, como siempre digo yo, a manera de broma y entender que es la fija y la segura. De lo que sí estoy seguro 100% que lo van a poder ver ustedes mismos con sus ojos, es que de acá a 8 meses, a 1 año, muchas personas, empresas, personas naturales, por más facilidades que le haya dado el banco, el gobierno y lo que quiera, mucha gente, esta crisis le hizo knockout. Le hizo knockout. ¿Cómo recuperas si eras gerente general, gerente comercial, vendías X cosas, ganabas $3,000 y con eso te podías pagar la cuota de tu departamento $1,000 y si ya te sacaron del trabajo? ¿Cómo? Vas a buscar nuevo trabajo, te pagarán menos, te alcanzará para comer. Mucha gente está en esa situación. ¿Cómo te recuperas por más facilidades que te dan si tu negocio ya quebró y tienes que empezar de cero y encima con deudas? ¿Cómo te recuperas? Y de ahí te serviría para pagar la cuota de tu departamento, de tu pequeña industria. Te servía para poder pagar lo que te habías comprado hace 7 años para que ahí funcione tu taller. Es decir, estamos hablando de terrenos industriales, de pequeños o medianos empresarios. O sea, lo que se viene, en realidad, es una avalancha de gente que no va a poder cumplir con sus obligaciones. Pero eso lo vamos a ver a 1 año.
¿A un año qué vamos a ver? ¿A un año, 8 meses, 9? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver mucha gente, muchas empresas que no van a poder cumplir. ¿Qué significa eso? Que el banco se va a ver obligado a tener que iniciar acciones legales. Con lo cual significa que se vienen de acá a 2 años y medio, 3, muchos remates judiciales, remates, procesos, y también se viene dentro de 5 o 6 meses mucha gente que no va a poder pagar su deuda. Cuando a esas personas tú les haces entender mediante publicidad, tocándole la puerta, sacando la relación con un amigo que trabaja en un banco, por ejemplo, de las personas que ya no pagan, que están atrasados, vas a poderle tocar la puerta y decirle, oye, te compro tu departamento, vamos a hablar con el banco, vamos a negociar tu deuda, que te bajen los intereses. ¿Por qué? Porque el banco necesita plata y el banco va a aceptar muchas cosas que antes de repente no aceptaba. Y lo que va a pasar es que vas a poder comprar un departamento a un valor menor del valor comercial, pagándole la deuda al banco, diciéndole a él que va a perder menos, en vez que siga esperando, corre la tasa de intereses, corre los gastos de abogados y a esperar juicio. Y entonces el que tiene liquidez o hace una junta de capital visionando lo que estoy diciendo, va a ser mucha plata. Va a ser mucha plata. ¿Por qué? Compra rápido, negocia rápido, en menos de una semana, semana y media, y ya estás en posesión del departamento, la casa, el terreno. Porque la gente no compra, pues, con hipotecas, con embargos, van a haber varios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a poder remodelar y vender. Vamos a ver los precios de mercado de esa época, qué va a pasar, vamos a ver eso, todo esto los ojos, en tu país que estás, lo vas a ver. Esa es una modalidad segurísima que va a aumentar cantidad. Y dije que 2. Y la segunda, que también va a suceder, va a aumentar, va a haber muchas oportunidades de negocio, obviamente está vinculado a tanto techo, tanta terraza, tanta viviendas, azoteas que están desocupadas. Hoy, si antes tú tocaste la puerta de la vecina y te dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no lo vendo. Hoy, frente a esta crisis que ha golpeado a tanta gente, si tú le das una señal de luz que puede tener 20,000, 25,000 para que tú construyas ahí departamentos, hoy va a ser mucho más probable, mucho más factible que todas esas personas que en algún momento te dijeron no, te van a decir, hoy sí quiero porque necesito plata. Quebró mi negocio. Construye nomás, hermano. Si quieres, dame a crédito, pero necesito ahorita que me des algo. O sea, hoy va a ser más fácil que convenzas a los propietarios que en vez de sufrir, no tener plata, todo fregado, puedas hoy realmente apoyar. Mira, te cuento un caso. Un casito así, mencionar nombres, porque de repente me está bien. Conozco una familia que ellos vivían de lo que le mandaban sus 2 hijos. Uno vive en Alemania y el otro vive en Estados Unidos, en Nueva York. Y ellos vivían de lo que le mandaban sus hijos. Por esto de la crisis, todo. Los 2 son independientes, trabajan por su cuenta, ya no pueden mandar, ni para ellos tienen. Claro, no ahorraban seguramente. Y entonces ya te imaginas esas 3 personas, papá, mamá y un hermano menor, no tan menor, que hoy están desesperados, por ejemplo, y tienen una casa de 2 pisos. Si yo le digo, oye, vamos a comer 3er piso, me va a decir, Jorge, ya, al toque ahorita. Porque no están teniendo el mismo ritmo de vida que tenían antes porque le mandaban plata a sus hijos. Jamás se imaginaron que iban a pasar esta situación. ¿Cuántas personas reciben divisas de afuera y que hoy no tienen? Porque esta es una crisis mundial. Entonces, si hay liquidez, si puedes juntar, es tiempo para poder comprar cantidad, techos, terrazas, lotes, les aseguro que es otra oportunidad de negocio. Hay muchas en realidad, pero si me están hablando de 2 pepas de oro, 2 pepotas de oro, sigan mis consejos y van a poder negociar y hacer buenos negocios. Dios me los bendiga. Seguimos en todo esto. Sigamos aprendiendo más. Bendiciones a todos ustedes. Y bueno, para servirlos. Chau, nos vemos.